Bueno, les quiero yo presentar a Karina Alanís. Eh, Ella es oriunda de Michoacán, orgullosamente michoacana, es cocinera. Ha trabajado como coordinadora, como promotora e investigadora de la gastronomía de México. Y ella estudió la licenciatura en artes culinarias en la ciudad de Morelia y ha hecho varios estudios tanto en la Escuela Nacional de Antropología, tanto como en la UNAM, mi alma mater, acerca de el papel de las mujeres en la culinaria a través de la historia de México. Ha impartido diversas clases en muchas partes de México y Michoacán, desde luego. Es coordinadora del grupo de cocineras tradicionales en el Festival de Gastronomía y Vino Morelia en Boca desde sus inicios en el año de 2011 y ha realizado diversos trabajos de campo con las cocineras tradicionales de Michoacán y actualmente se encuentra realizando una investigación sobre la cocina en el barrio San Miguel, que es uno de los 8 barrios originarios del pueblo de Iztapalapa, que es una de las alcaldías, como ustedes saben, de la Ciudad de México. Déjenme enlazar a Karina. Vamos a traerla aquí. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, Conde. Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Buenas tardes, ¿cómo nos ves? ¿Cómo nos oyes? Te escucho bien, te veo bien, todo bien. Fantástico, qué bueno, pues gracias por estar aquí. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros invitados, amigos, seguidores, a nombre de Culinary Backstreets, México City, y bienvenidos aquí a su casa en la Ciudad de México. Quiero también agradecer mucho al chef José Bosuet por su apoyo para los gráficos de los promocionales de estas crónicas del Conde. Sean bienvenidos. También quiero mandarle un saludo al profesor Adalberto Hernández, que era el titular de esta charla y quien, sin embargo, pues, por problemas meramente técnicos, no fue posible su presencia desde el hermoso Zitácuaro. Sin embargo, pues también le quiero agradecer a Karina especialmente por haber tomado al toro por los cuernos y a pocos días de preparación, pues que nos tenga esta charla y no nos vamos a ir lejos porque nos vamos a quedar en el bello estado de Michoacán y vamos a platicar de manera un poquito más amplia acerca de las cocinas de Michoacán. Y bueno, Karina, pues muchas gracias por aceptar. Sé que es todo un reto hablar de las cocinas de Michoacán, que es un estado paradigma no solamente cultural, indígena, sino también en la gastronomía y que fue la base de un trabajo muy importante para que la cocina mexicana fuera reconocida a nivel mundial en base al paradigma de Michoacán y su cocina comunitaria. Creo que la gente va a tener algunas preguntas. Voy a tratar de interrumpirte lo más que pueda para poder contestarlas si las hacen por aquí. Y si no, de todos modos, ya saben que con mucho gusto a lo largo, después de la transmisión o del resumen, podemos seguir darle seguimiento, ¿no? A las crónicas. Bienvenidos nuevamente a todos. Guillermo por allá anda conectado también. Se unió, muchas gracias, Guillermo. Y Karina, pues bienvenida y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Conde, y como bien dices, la verdad es que es todo un reto y pues también un compromiso hablar acerca de la cocina de Michoacán, pero pues yo sí quise ser tal vez un poco más atrevida y decir pues que no solamente es la cocina, sino las cocinas del estado de Michoacán. Pero te Claro. quiero explicar y les quiero explicar a todos por qué digo que son las cocinas del estado de Michoacán. Como ya saben, pues el estado de Michoacán es un estado que es rico en diversidad. ¿Y por qué es rico en diversidad? Pues porque contamos con costa, contamos con zonas montañosas, contamos con valles, contamos también con depresiones como la que es del río Balsas
y esto genera pues diferentes territorios con diferentes recursos. Entonces, pues tú ya sabes que dependiendo de los recursos que se tengan, se pueden generar ciertos platos o preparaciones. Claro. Entonces a eso me refiero con que las cocinas de Michoacán, porque dependerá en dónde estemos geográficamente para que comamos unas cosas o comamos otras. Además, como tú bien dices, sin duda, la etnia más representativa del estado de Michoacán es el pueblo purépecha. Sin embargo, no es la única. También contamos con presencia náhuatl y contamos con presencia otomí y mazahua. Entonces, ahorita vamos a ver que también esa parte pues nos va a enriquecer las preparaciones, y como al final dejé 4 o 5 preparaciones muy representativas del estado de Michoacán, pero también quiero ahondar un poquito en cada una de ellas porque me parecen interesantes, y creo que con esto vamos a tener muy claro pues también la diversidad de la cocina del estado, pero también hasta de una preparación pues nos podemos encontrar. Hay quien dice variantes, a mí me gusta decir que es la corunda con las particularidades de una comunidad o de un espacio territorial. Y pues empecemos, ¿te parece? Adelante, por favor. Soy todo oídos. Bueno, pues fíjate que vamos a empezar como todo buen mexicano por la parte central del estado. Y precisamente a esta región se le llama región centro o región Morelia. Esta región abarca, para que nos demos una idea un poquito, desde el municipio de Puruándiro hasta el municipio de Contepec, que está colindando ya con el Estado de México. Entonces, esta zona también es diversa porque contamos, sobre todo cerca de Morelia, se cuentan con unos valles que son valles muy ricos en agua, y eso genera que tengamos tierras de cultivo muy fértil. Entonces, cerca de la capital, que es Michoacán, se encuentra un pueblo que se llama Queréndaro, que igual mucha gente lo identifica. Creo que ahora ya se ha empezado a posicionar más un poco los chiles, pero antes era como en donde la gente pasaba a comprar pan, sobre todo cuando venía a la Ciudad de México. Y bueno, ese es uno de los municipios que se encuentran en esta región, localizado. Y, por ejemplo, y que sí quisiera puntualizar, que la cocina de Michoacán, la diversa, la poco conocida, generalmente no la encontramos como en los mercados. Es diferente, por ejemplo, que los casos de la cocina oaxaqueña o que la cocina yucateca, ¿no? Ahí es más fácil encontrar esta cocina de origen más profundo, esta cocina de carácter más regional, y en el caso de Michoacán no. Esa es una consideración personal. Creo que al ser un estado turístico importante, eso de alguna forma impactó en el que lo que se ofreciera de manera más, digamos, más visual, más rápida, sean los productos que a la gente le gustó mucho de Michoacán. Por ejemplo, las enchiladas, las carnitas y algunas variedades de corundas. Entonces, eso es muy fácil que lo puedan encontrar, pero si quieren una cocina como un poquito más particular, local o regional, la verdad es que sí hay que desplazarse de la ciudad, aunque en la capital nos podemos encontrar, la verdad, con algunos restaurantes con propuestas de esa cocina. Pero yo siempre creo que cuando vas a la parte del local, pues te llevas los sabores reales, ¿no? Entonces, claro, en estos valles, pues, que te comento, que se encuentra Queréndaro, que se encuentra Indaparapeo, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, cocina con chile. Nosotros le decimos chile negro, y digo nosotros porque, pues, aparte que soy michoacana, yo pertenezco a esa zona, y entonces
hay moles y hay una preparación que se llama chile capón. Y aunque en el territorio nacional hay varias versiones de chile capón, en realidad, pues cuando decimos que es capón, y creo que tú también lo sabes, es cuando abrimos el chile y retiramos las venas y retiramos las semillas y dejamos a ese chile sin fuerza, por eso se le dice capar, se le deja sin fuerza. Y el caso o la versión de esta región, hay dos versiones. Hay una que es, por ejemplo, la de cocina cotidiana, la que te puedes encontrar todos los días. Se hace un sofrito de tomate, cebolla y el chile troceado, acompañado, antes nosotros le decíamos con queso añejo, ahora pues ya sabemos que es queso cotija, y frijoles de la olla. Eso es como de cotidiano, pero estos chiles también se pueden vestir de fiesta, puesto que los chiles, hay una clasificación de chiles. Entonces, tú cuando quieres hacerlo para versión de fiesta, escoges los de primera y esos se rellenan con el sofrito y luego se cocen a mano para que Caray. estén completamente, sí, para que estén completamente enteros y no se abran y te enseñen los adentros, ¿no? Que no Sino se que vea el chile, lo que hay adentro, ¿no? así es, así es, así es. Y bueno, eso es muy, muy particular que se sirva, por ejemplo, en las bodas, en los bautizos, en un evento social importante. Y ahí, pues, a veces no es para toda la gente, sino solamente, pues, para los padrinos, para los amigos muy allegados a la familia, pero ese chile por eso no es tan conocido, porque solamente se guarda para situaciones o momentos muy, muy particulares. Yo conozco una versión que hacen cerca de Uruapan, que tiene otro contexto. Es extraído de ahí de Queréndaro, pero se sirve en una fonda, es muy rico, sin embargo, es diferente al que se sirve en esa región de Michoacán. Y bueno, dentro de esta región también nos encontramos con el municipio de Sinapecuaro, que es muy particular porque hacen una preparación de pan. También en el estado de Michoacán, pues se aprecia muchísimo el pan. Y aunque Queréndaro es conocido por el pan, en realidad el que es más famoso es Sinapecuaro, que curiosamente está muy cerca de Acámbaro, que antes también pertenecía al estado de Michoacán. Entonces, de hecho, las acambaritas y sus panes planos que tienen son parecidos a los panes que se elaboran en Sinapecuaro. Y entonces ahí nos podemos encontrar una gran variedad de pan, unas empanadas que se rellenan con como con una melaza de piloncillo. Hay otro pan que es el pan fallo, precisamente. Es un pan, yo en algún momento pensé que se le ponía aguamiel, pero una vez estuvimos haciendo trabajo de campo en una panadería en Sinapecuaro, una de las más reconocidas, y nos decía el señor que no, que en realidad es estas masas que hacen fermentadas, que las vuelven a alimentar y las tienen pues en unas tinas como de madera. Y ahí van sacándola para la producción y vuelven a volver a producir. También hacen pan de granillo, que es muy rico y muy característico pues de varios lugares del estado. Otra preparación también que es muy reconocida, esa es de mi municipio, son las carnitas. Y tienen particularidades diferentes, que eso lo voy a dejar para el final. Pero Ok. también se hacen muy buenas carnitas y es reconocido. Y el año pasado estuve también trabajando un poquito en mi municipio y me encontré con una cosa que me pareció muy curiosa porque fui en Semana Santa y me encontré que también ahí se toma el agua de Chilacayote. Oh, wow, como en Oaxaca. Sí, como en Oaxaca, pero diferente a la de Oaxaca. Se le pone una parte de piloncillo, no se endulza toda con piloncillo, solamente es una parte y la otra parte se le pone azúcar. Entonces es un poco más cristalina,
no es tan oscura ni tan dulce, así la sentí yo, ni tan dulce como la del estado de Oaxaca. Pero fue Ajá. algo que me maravilló porque la verdad es que no, mira, que tengo algunos añitos y no sabía que esa agua se tomaba y se toma justo para las fiestas de Semana Santa. O Ah, sea que qué también maravilla. sí, es como muy, una cocina de temporalidad. Por ahí Y otra, María Barrera está comentando varias cosas muy interesantes acerca de los chiles de los chiles capones. capones, Es michoacana también como tú. así es. Sí, en Queréndaro no era un municipio, Queréndaro justamente era una hacienda y esta hacienda era una gran productora de chiles que abastecía la Ciudad de México. Una vez que pasa la revolución y que se hace el reparto de tierras, de hecho el tren pasaba al lado de lo que era la hacienda. Entonces Wow. ahí se cargaban y tienen una forma muy particular de hacer el guardado de los chiles y el sacado de los chiles. Híjole, esa es una cosa maravillosa. Por ahí del mes de septiembre, mediados de octubre, cuando yo era niña, ahora ha cambiado mucho porque pues han habilitado dos avenidas que antes esas calles se llenaban de petates y en esos petates se tendían los chiles. Y esto da una técnica, ¿eh? Se tendían los chiles y había que esperar a que tuvieran cierta temperatura y después se apilan uno arriba de otro. Pero hay que tener mucho cuidado porque es control de humedad y pues todo eso es conocimiento empírico que tienen y bien sustentado que tienen los pobladores de Queréndaro. Y justamente hay de primera, de segunda y los otros que les dicen chures, que los chures son esos chilitos que no alcanzaron a crecer bien, que a lo mejor están un poquito manchados, que a lo mejor visualmente no son como los más bonitos y justamente con los chures se hace el de la cocina cotidiana, ¿no? O el de La- la cocina, o eran los chiles con los que se alimentaba a la gente de la raya. No Ujú. había que tirarlos, había que utilizarlos. Y bueno, eso poco a poco se ha ido modificando hasta que hoy, pues en la vida cotidiana nos comemos estos chiles. Ya no, a veces no necesariamente tienen que ser los chures, a lo mejor puedes comprar de segunda. Y de segunda es un decir, porque de verdad todos los chiles son muy ricos, pero los de Chulada, ¿no? primera son, sí, 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 los de primera son grandes. ¿Para qué? Para que te permita colocar el relleno. Esa era la finalidad, ¿no? Ángeles Y Book te bueno, saludos y María Barrera dice que le estás haciendo recordar su niñez con la cuestión de la sacada de los petates para sacar los chiles. no, bueno, ya para terminar esa parte de Querétaro que de verdad es muy, muy rica, una de las cosas que a mí me gustaba visitar ese pueblo Conde cuando era esa temporada es que el aroma a chile es delicioso porque además es como entre chocolate, como entre picante, pero dulce, como un poquito a caramelo. Y es uno de los recuerdos yo también de infancia que más tengo presente, de verdad. Yo tenía una tía que vivía en ese pueblo y la íbamos a visitar y pues era en esa temporada te dejaban y era caminar entre los petates y Sí. caminar entre esos aromas y esos chiles era, la verdad, espectacular. Bueno, sigamos entonces con la particularidad del municipio donde yo nací, que ya hablamos de las carnitas, que ya hablamos que también ahí hay una preparación de agua de chilacayote y también hay una preparación que la verdad es que poca gente en realidad lo conoce, es como un tesoro de ahí, a lo mejor algunos michoacanos lo llegan a conocer, se hace una cajeta de camote morado. Cajeta Y de esa, camote morado. y esa es una particularidad de mi pueblo. Y era igual por ahí como octubre, noviembre, el tiempo que ya se cosechaban los camotes,
se empezaba a hacer esa cajeta. Y con ella, en el caso de mi pueblo, se hacían unas paletas de camote, Oh, muy wow. ricas, paletas heladas de camote con esa cajeta, es muy, muy rico. Oye, Fíjate que Karina, Denise Castillo nos pregunta, obviamente su cuestión es, con tanta invasión ahora que tenemos de chiles chinos, si Querétaro sigue siendo, o más bien sigue manteniendo sus chiles locales, ¿no? Los chiles que siempre se habían sembrado en Michoacán. Fíjate que sí ha sido una cuestión complicada. Hay una parte de los agricultores que sigue resguardando su semilla, germinando su propia semilla, y pues la verdad es que también está la parte de los agrónomos nuevos en donde dicen pues es que hay que buscar la cantidad, la producción, que tengamos mejores producciones, vamos a tener mejores resultados, etcétera. Y sí hay una parte de esos agricultores que pues sí han optado por más producción, ¿no? Sin embargo, hay y se pueden localizar todavía de manera, o al menos yo conozco a varios productores que lo hacen desde como lo hacían, siembran una semilla, lo colocan en pequeños cuadritos, haz de cuenta que en el piso tiran como unas especies fabrican como unas especies de lajas, los cuadriculan y colocan ahí las semillas para que germinen. Una vez que Ujú. están germinadas y que tiene cierta altura ya el chile, y lo trasplantan a la tierra. Pero sí, sí, todavía se encuentra. De hecho, ya también hay algunos que venden su producción en verde para que sea secada en horno, pero también hay una parte de productores que sigue secando sus chiles A la antigüita. a la antigüita, así es. Oye, no te quiero yo detener mucho, cuidando el tiempo, pero aquí Quique Mosley nos está demandando, y yo también me uno a él, la receta de la cajeta, por favor. ¿Cómo creen que les voy a dar el tesoro de la corona de mi pueblo? O sea, Bueno, pues en preguntar no se pierde nada. ¿verdad? Bueno, vamos a terminar con todo esto y si nos da tiempo al final, ¿te parece? Sí, claro que sí. De hecho, Ok, incluso al final de la charla, o si nos da tiempo, o si no, después se las podemos hacer llegar a sus correos, ¿no? No hay problema. ok, ok. Y bueno, otro de los municipios que también ha sido y es muy interesante es el municipio de Charo. Estos últimos municipios que te dije, de Sinapecuaro hasta Charo y también parte de Morelia, ahí existió en su momento una etnia matlancinga y pirinda. En el caso de los otros municipios que te mencioné, poco a poco se ha ido desvaneciendo y solamente observando y solamente dejando de ver sobre lo superficial, es que te puedes encontrar pues todas esas reminiscencias, ¿no? En el caso del municipio de Charo, todavía tiene ciertas cosas muy presentes, el pueblo se sigue dividiendo en barrios, siguen haciendo fiestas patronales de forma comunitaria, es muy interesante esa parte de ellos, pero aquí, por ejemplo, lo que yo quiero resaltar, y que es lo que estamos hablando, es que su cocina es mucho de maíz. Yo pienso que puede ser el municipio dotador de tortillas, de buenas tortillas de la ciudad de Morelia. Wow. Hacen, sí, es impresionante. Cuando yo era joven y que me iba de mi pueblo a Morelia en los camiones llamados guajoloteras, pues tenía que pasar por Charo, era mi paso para llegar a Morelia. Y entonces a la hora que yo iba, subían señoras y era una cosa impresionante que llenaban el pasillo del camión con las cubetas, pero cubetas de 20 litros, Wow. copeteadas todavía, y era, bueno, era extraordinario que salieras
De ahí, pues porque además te generabas la habilidad de brincar, de buscar los espacios entre cubeta y cubeta para poderte bajar del camión. Claro. Pero bueno, ellos dotan a la ciudad de Morelia de una gran cantidad de tortillas y también de una gran variedad de gorditas. Las gorditas que se comen allá son gorditas que se hacen casi que al comal, son muy delgaditas y se rellenan de diferentes guisos como papas con rajas, chorizo, queso, frijoles con queso, chicharrón, que es diferente al chicharrón prensado que ustedes comen. Allá nosotros le decimos moronas Ujú. y esas moronas se guisan precisamente con un adobo de chile negro. Ah, Son mira, riquísimas. qué Y por interesante. ejemplo, así es, eso lo puedes encontrar en el mercado de San Juan, de Morelia. Ahí Ujú. hay varias vendedoras de charo que llegan con sus tortillas y además con diversidad de tortillas, con tortillas de nopal, con tortillas blancas, con tortillas de color, con tortillas de maíz y trigo y no recuerdo qué otra variedad de Aquí María tortillas Barrera nos venden. está preguntando, bueno, te está preguntando si puedes hablar un poquito acerca de las tortillas que se hacen con flor de teja cuando no hay maíz azul. Fíjate que la verdad, no las conozco. No sé. Hay que decirle a María que nos Flor de mande. Texas, flor de Texas se refiere a la espiga del maíz, No tengo idea. Ahorita a ver si nos contesta María por ahí. Nos escribe. porque, porque por ejemplo, sí hay unas tortillas que se elaboraban y eso me lo platicó en algún momento mi bisabuela, que en la época de la Revolución se preparaban como era tan peligroso salir, dice que a veces salían en la noche a cortar el maíz o Ujú. los elotes y aprovechaban para cortar las espigas y con las espigas hacían tortillas. O sea que eso es un alimento de subsistencia. Wow, qué interesante. Dice María, aclara María que no, que ella habla de las que hacen en Charo y que a la semilla de girasol es a la que le llaman flor de teja y que es un sustituto del maíz de color. Es lo que nos platica María. Ok, había escuchado del atole de teja y que justamente se hace con el atole, perdón, con las semillas de girasol, se tuestan y se hace el atole, pero no sabía que hacían tortillas. Mira, otra cosa que tengo que empezar a buscar. No, Muchas pues gracias, María. los caminos de la gastronomía son infinitos, ¿no? Así es, así es, así es. Y bueno, ya no me quiero entretener más en el centro de Morelia. Eso No, es, por favor, adelante. porque si no, no vamos Claro, a no, sí, terminar. vamos a tu ritmo, no te preocupes. Ya son ocho y Sí, media, nos queda media horita escasa. ok, entonces voy a seguir con la cocina de la región de la Sierra Madre del Sur. ¿Por qué le llamo así? Y que digamos que si pensamos en la clasificación que tiene la Secretaría de Turismo, estaríamos hablando de la región Pátzcuaro y la región de Uruapan, que es la meseta purépecha. A mí me gusta más englobarla en la Sierra Madre del Sur, porque creo que precisamente incluye a todo lo que es el reino purépecha, ¿sí? Ok. Tanto la meseta como la zona de los lagos. Aquí yo Entonces, tengo ahí un estamos mapa. hablando, ajá, ahí estamos hablando desde Pátzcuaro hasta Angahuan, para que Ajá, más o menos tengan una idea, que es la ¿sí? tierra de Juanita Bravo, a quien le mandamos un super abrazo a Juanita Sí, Bravo. Juanita, te queremos. Juanita, por ahí también está San Lorenzo, que está Benedicta, está cerca Zacán, que está Esperanza, bueno, esa es la parte que quería como englobar, porque sí tienen ciertas características, ¿no? Es decir, Ujú. ahí nos encontramos en la parte
de los lagos nos encontramos los famosos caldos estilo Mitch, pero también sus particularidades, porque hay una versión de San Jerónimo, perdón, de San Jerónimo Purenchecuaro, pero también hay una versión en Santa Fe de la Laguna que tiene sus particularidades. La verdad es que yo la primera vez que lo probé me pareció muy interesante porque es un caldo que primero se fríe el pescado y después de frito se sumerge en un caldo con verduras y aromatizado con cilantro. Oh, wow. Y es muy rico y generalmente de verduras se le pone chayote y zanahoria. Si es temporada, pues a lo mejor un poco de elote, Ajá, ¿sí? Y caldo estilo Mitch también es muy particular, o en su nombre cada uno, en San Jerónimo tendrá su nombre específico, en Santa Fe tendrá su nombre específico, pero generalmente también se sirve en momentos sociales importantes. Hace un año estuve en el colegio, bueno, en el colegio culinario ahí en Morelia, y tuve una alumna precisamente que es la San Jerónimo Purenchecuaro, y pues pasó por una pérdida de un familiar. Entonces, al término del novenario, como agradecimiento a las personas que los acompañaron en todo este proceso, ofrecieron ese caldo. Y pues eso me llegó hasta Morelia y no sabes qué delicia. Y además lo honrada que me sentí porque pues aún a la distancia, el que te incluyan dentro de esa comunidad, pues te hace sentir muy halagada, la verdad. claro, cómo no. Entonces, bueno, sí, entonces, bueno, eso es una particularidad, pero también ahí dentro de estos municipios de esta región que estamos hablando se encuentra Quiroga. Y bueno, Quiroga es famosa por sus carnitas, hasta ahí vamos a dejar. Ujú. Pero ¿qué más podemos encontrar? Por ejemplo, también está Sinsunzan, y Sinsunzan tiene una preparación, a mí me parece muy rica, que es un conejo de Corpus. Es una de las fiestas más importantes del pueblo de Sinsunzan y la festejan precisamente con esa preparación, con un conejo que va como en una especie de salsa, adobo, molito, que de Ujú. verdad es muy, muy, muy rico. También ahí nos podemos encontrar una gran diversidad de corundas, que como dije, eso, vamos a hablar de las corundas ya más en particular al final. Y otra de las cosas que también me encontré ahí que me gustó muchísimo fue la preparación de la hueva de los pescados en diferentes formas. Y bueno, también aquí en la Ciudad de México se hace, pero como a la mexicana, pero allá las hacen, nosotros les decimos torresnos, aquí les dicen tortitas, Ajá. en una salsa de chile ancho o de chile pasilla, que nosotros le llamamos. No sabes qué delicia. De verdad Wow. es una delicia. También nos podemos encontrar con los tamales en la zona del lago, pues podemos encontrar los tamales con charales, los charales fritos, los charales asados, los charales en caldo, y son muy conocidos, yo creo que son de lo más conocido, pero ojo, y eso sí es importante que lo sepamos, la mayoría de los charales que se venden en el muelle de Pátzcuaro son charales que vienen del lago de Chapala. Oh, esa es una información tremenda que la que nos das, ¿no? Porque, bueno, por la tradición de años atrás, sabíamos que el pescado blanco era Bueno, parte de la cultura gastronómica del lago de Pátzcuaro y todos los pueblos aledaños, desde luego. Pero esta noticia que me das de estos cereales que vienen de Chapala, pues es desalentador, ¿no? Que al turista o al visitante le estén dando cosas que no son de la región, pues. sí, 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 generalmente ya vienen preparados o vienen enchilados y nos los venden como botana en vasitos Ujú. y tan tan, ¿no? La verdad es que, pues,
Todos sabemos que el lago de Pátzcuaro pasa por un momento de mucha presión en donde se está trabajando para poder pues resolver desde hace ya unos años. Las producciones o la pesca es menor y la verdad es que ese tipo de pesca, por ejemplo, sí lo hacen las comunidades que están alrededor del lago. O sea, sí todavía hay pescado, pero ese pescado es como de uso más comunitario. Si tú vas y te comes, esos en particular son los que te estoy diciendo que vienen de Chapala, porque ya los mandan procesados. Son los vasitos que viene el charal enchilado y el charal en blanco, dorado. Esos vienen ya de Chapala. Y cuando tú pruebas un charal recién frito, como lo puedes probar en Santa Fe de la Laguna, como lo puedes probar en Sinsunzan, como lo puedes probar en San Jerónimo, pues el sabor es muy diferente. Como lo puedes probar también, hay una comunidad muy pequeñita que se llama Ucasanastacua, y ahí hay unos paradores en donde puedes comer, que son muy pues visitados porque también ahí hay un muelle, y de ese muelle puedes ir a las islas, pero ahí sí puedes comer todavía pesca local. No así en el muelle de Pátzcuaro. Hay que buscar las comunidades. Sí, hay que buscar las comunidades. O sea que también ese es un dato importante. Hay que buscar las comunidades si queremos comer cosas más locales. Así es, que, pues sí, es bueno, algo que tendremos que aprender cuando podamos salir a pasear, buscar la autenticidad de lo que comemos, ¿no? Sí, mira, en Pátzcuaro, por ejemplo, se puede comer muy buena trucha. La verdad es que la trucha de alguna manera vino a sustituir la falta del pescado blanco, y hay muy buenos productores de trucha en el estado de Michoacán que nos han ayudado a mitigar esa pérdida del pescado blanco, ¿no? El pescado blanco se sigue reproduciendo, sigue habiendo, de hecho hay un programa que está muy ambicioso queriendo recobrar la producción de pescado blanco, pero por ahora, hasta donde sé, son producciones muy pequeñas. Entonces, prácticamente se queda en lo local y en ciertos lugares solamente. Pero sí sigue existiendo el pescado blanco. Claro que para la demanda que tiene por el número de turistas que hay, pues entonces se ha tenido que reinterpretar o hacerle una pues sí, reinterpretar esos platos con la trucha. Sí, con lo que hay disponible, ¿no? Sustitución Así de es. aquel pescado blanco mitológico. Así es, así es. Bueno, enseguida voy a hablar de otra zona que también es muy importante, y ahí cambia drásticamente la gastronomía. Porque mientras de alguna forma nosotros tenemos las corundas a nuestra manera, a nuestra versión, desde Sinapecuaro hasta Puruándiro, en esta zona cambia un poquito, porque vamos a hablar, yo lo que quise hacer, que es una forma también de clasificarlo, como decirle el plan de Tierra Caliente, o las montañas, más bien las montañas occidentales. Y aquí estoy incluyendo un poco a Tierra Caliente, el plan, porque así se le llama, el plan de Tierra Caliente, Pacífico y Bajos. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, la costa michoacana y la entrada a toda la parte a toda la selva, pues. ¿Es donde está la Sararacua? No, eso es en Uruapan. Ya. Sí, yo pensé que estaba más cerca de la costa. Te voy a poner aquí otra vez el mapa para que se ubique la gente, ¿no? La parte de la franja está anaranjada. Ajá. Ándale, eso sería parte de lo que sería el plan de Tierra Caliente. Que sí, es lo que está como en naranjita, ¿no? Tlahuacana, Apatzingán, Tepalcatepec,
Esos serían como los municipios que incluye esta zona. Ajá, correcto. Ahí lo tiene. Y bueno, ya después los de la costa y los de la parte que digo que es la transición del plano hacia la costa, pues está Aguililla, está Buenavista, y luego ya en la parte de la costa, pues está Lázaro Cárdenas, ahí no se ve, pero está Faro de Bucerías, Maruata y otros poblados. Maruata, ¿cuántos recuerdos de juventud en el bello Maruata? De seguro ibas con los de la UNAM, ¿verdad? Ah, claro, colegio invicto y triunfante. Desde luego, salud por eso. Salud, salud, salud. Y bueno, te decía, de esta parte, ahí, por ejemplo, en lo que es Apatzingán, Tepalcatepec, nos encontramos con las morisquetas, los quesos. Las morisquetas es una preparación, bueno, en realidad la morisqueta es un arroz que se cose en blanco, es decir, sal, agua y se acabó. Y nada más. Existen algunas variantes que a la morisqueta se le pone, que si le ponen un tomate, que si le ponen cebolla y ajo, o hay quien solamente lo cocina con agua y sal, o sea, pero eso es una morisqueta. Después los acompañantes es los que quiero platicar también al final para hacer esa puntualización de las morisquetas, porque a veces creemos que solamente hay una morisqueta, porque entendemos, nosotros ya entendemos la morisqueta como un plato completo, pero en realidad es una parte del platillo. Oh, wow. Y que ha tomado el nombre de esa parte del platillo que se le llama morisqueta. Te voy a decir, donde se cree, según algunas fuentes, que nace la morisqueta, es en una crisis que hubo alrededor del siglo XIX, pasado más o menos mitad del siglo XIX, en todo el territorio nacional hay una gran crisis, no hay lluvias, etcétera, y entonces en este plan también sus características es que hay abundante agua, entonces son grandes productores de frutas como el carambolo, el mango, el tamarindo, el melón, el limón. Bueno, somos un importante productor de limón, ¿no? Bueno, pues el limón viene justo de esa parte del estado que estamos hablando. Entonces, había muy poca comida, ya se hacía ahí por la gran cantidad de agua que había en mediados del siglo XIX en esa parte, había una producción de arroz. Entonces, cuando ya no había que comer, o sea, pues no hubo maíz, no había elotes, no había calabazas, no había nada, pues lo que había que comer era arroz cocido con agua. Y así nace la morisqueta, ¿no? También de un momento de crisis de alimentación. Hay que preguntarle a Linda Valderas si nos está oyendo esta historia de la morisqueta, porque es muy interesante cómo deriva de las situaciones a veces problemáticas el uso de ingredientes y cómo se convierten en después en parte tradicional, ¿no? De la gastronomía de una zona. Yo la he comido mucho con nuestra querida amiga Vicky González, allá en el pueblo de Pátzcuaro, pero su cocina es apancingueña de corazón, ¿no? Y esa morisqueta de su estilo que ella hace, fantástica. Muy rica, muy rica. Y bueno, por ejemplo, ahí también otro de los platos que son muy queridos y yo pienso que la gente de verdad los ama, es las enchiladas. Y las enchiladas, aunque hay las enchiladas de Morelia, en el caso de Apatzingán, las enchiladas van acompañadas con repollo. Cosa que no pasa, por ejemplo, en el centro del estado, ¿no? Ahí en el centro del estado nos gusta comérnoslas con lechuga. Sí. Y entonces en Apatzingán les gusta ponerles repollo, una salsa dulce y una salsa picante. Y chiles encurtidos o en vinagre.
muy, muy particular de ahí de esa zona del Valle de Apatzingán. También o antes era muy socorrido los caldos de iguana o las Oh, wow. preparaciones, sí, o las preparaciones Lo voy a de anotar. huilota y de algunas aves migratorias, porque bueno, al ser un valle de mucha producción, en el momento en que llega la cosecha, pues los pajaritos aprovechan y es una zona en donde ellos pues son felices en el momento en el que probablemente ya no hay tanto que comer verde, ¿no? Ujú. Este, y Oye, también, Karina, la huilota es un guajolote. no, la huilota es un pajarito chiquitito, Ujú. es un ave migratoria, es Ah, chiquititito. ok, ok. Y haz de cuenta que es como una especie de, ay, ¿cómo se llama que pone los huevitos chiquitos? Se me fue. Codorniz. De, de codorniz, pero es más chiquita, de carne muy, muy, muy morena. Precisamente al ser una ave migratoria, hace mucho ejercicio, oxigena mucho, sus músculos son mucho más oscuros. Ujú. Entonces, en realidad de la huilota lo único que te comes es un taquito de la pechuga, porque la pechuga es una cosita así. Pero es Miniatura. un sabor, sí, es un sabor espectacular, Wow. espectacular. Y bueno, también ahí se hacen, a mí me gusta, siempre de que hablo de este tamal, me gusta hablar de esa anécdota, porque siempre yo decía con amigas que tengo aquí ahora en la Ciudad de México, es que los uchepos, y es que los uchepos, y todo el mundo me decía, ay, o sea, el tamal de lote, no, el uchepo, o sea, es el tamal de lote. Cuando les traje uchepos y probaron los uchepos, mira que una que era de las más rejegas, me dijo, ok, des- los uchepos están aquí y todo lo demás está debajo de los uchepos. Y mira que es poblana, ¿eh? Wow. O sea, Se creo que convenció. sí, creo que estaban bastante buenos. Sí es diferente a los tamales de elote, yo sí creo que hay una diferencia en sabor, en textura. He probado tamales de elote en Veracruz, en Puebla, en la Ciudad de México, en Oaxaca, y son diferentes. Sí hay una diferencia. Y bueno, pues obviamente yo defiendo a los míos, que son los uchapos, ¿verdad? Claro, sí, no, y realmente sí tienen tienen otro sabor, son otra cosa, ¿no? Son dos cosas diferentes, pues. Sí, sí, diversos. Y ahí está la riqueza de la cocina michoacana. Digo, y de la cocina mexicana, Y en ¿no? general, claro. De la gran diversidad. Y otra de las cosas que también es muy apreciada en esa zona son las carnes secas. Esa parte ya empieza a ser bastante calor, bastante, bastante calor. Y pues una forma de conservar la carne era antes secándola. Hoy se ha convertido también en parte de sus gustos, aunque ya con el refrigerador y con los medios con los que contamos no hay necesidad de secarla, pero se ha quedado como muy arraigado ese gusto muy, pues sí, muy arraigado, con lo que también ellos acompañan sus enchiladas con carne seca o hacen una preparación para almuerzo, también puede ser para comida, que se llama aporreadillo, que Ah, es sí, una cómo no. preparación, así es, con huevo y con una salsa. Y hablando de la parte de la costa, pues hay un gran consumo de pescados, hay un consumo ya de mariscos. En el caso de esta parte que va bajando hacia la costa, hay preparaciones muy interesantes como en Aguililla, hay unas albóndigas que se hacen de masa. Es muy, muy, muy interesante. Creo que también hay en algún otro lado de la República, pero en Aguililla las hacen y son ¿Albóndiga de verdad, de maíz? así es, de masa de maíz. Oye, ya estás oyendo, Rafael Mier. A lo mejor ya las comió él, que nos A lo platique. mejor, a lo Oye, mejor, a lo mejor. se va terminando nuestro tiempo. Ok. Este, ¿Quieres dar alguna conclusión, algunas palabras finales que quieras cerrar la charla, algo que se nos haya quedado por ahí en el tintero, que va a ser mucho, pero ¿qué nos puedes decir? Mira, la verdad es que sí se queda en el tintero la parte
de la depresión del Balsas, que también es la otra parte de Tierra Caliente, que su cocina es muy diferente, y también se queda lo de los valles de Zamora, que es en donde está Cotija, que es en donde está Tocumbo, que es en donde está los chongos zamoranos. Tocumbo, para quien no lo sepa, es la raíz en donde nacen todas las paleterías, la michoacana, que existen en el territorio nacional. La flor de la michoacana, Tocumbo, ahí es en donde nace ese gran movimiento de las paleterías que existen aquí en México. Y bueno, dice Ángeles que su mamá hace esas albóndigas de las que hablabas. ¡ay, qué rico! Que nos Qué guarde rico. un plato. Sí, que nos invite y vamos a comer a Morelia. Oye, pues esa maravilla de Tocumbo y toda esta cuestión de las frutas y la nieve es algo un poquito que desconocemos en tanto no sabemos que tienen este origen estas paleterías que ya están prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y que han dado fama a Michoacán de alguna manera, ¿no? Así es. Y bueno, también queda pendiente la zona de Oriente, que a decir verdad, no iba a entrar mucho porque ya sabemos quién es ahí el especialista. Sí, saludos a Adalberto. No creo que nos esté escuchando, sí, pero nos cuadramos con el jefe, sí. Sí, la verdad es que no iba a andar mucho en el tema, iba a hablar de algunos municipios que están cerca de Zitácuaro, que también tienen cosas muy interesantes, como, por ejemplo, un tamal que se le llama tamal nejo, que está envuelto Sí. en hojas de, ay, déjame, porque luego se me olvidan las cosas, y dije, no va a ser que se me olvide, y se me olvidó, en hojas de encino. Ajá, que son los nejos, ¿no? Uh-huh. Así es, pero se envuelven en hojas del árbol del encino. Y como último, pues, y así como muy rapidito para que no se vaya, bueno, hablar de las morisquetas, que las morisquetas es la preparación del arroz, pero también podemos encontrarlas acompañadas con una salsa tatemada y tal vez especiada, pero también las podemos encontrar con una salsa hervida, especiada o no. Y también las podemos encontrar acompañadas con un caldo, por ejemplo, de espinazo en chile guajillo. Entonces, las podemos encontrar acompañadas de varias formas. También quisiera hacer como una puntualización acerca de las corundas, que las corundas también hay diversas. Hay para gustos urbanos, como las que se venden en la ciudad de Morelia, que tienen sus particularidades, que son muy diferentes a las que te puedes encontrar en Charo, a las que te puedes encontrar en Indaparapeo, a las que te puedes encontrar en Queréndaro, y obviamente todavía más diferentes a las que te puedes encontrar en todas las comunidades purépechas. Hay de diferentes tamaños. En Pátzcuaro las venden casi de este tamaño, con crema y salsa, pero también hay chiquititas. Hay de 5 picos, hay tridimensionales de 7, pero también hay de 3, ¿no? O sea, la diversidad es muy grande. Las hay envueltas en hoja de maíz, pero también las hay envueltas en hoja de carrizo. Y fíjate que en alguna fuente me encontré que precisamente esta parte donde te digo, de Sinapecuaro hasta Morelia y unos municipios alrededor, también te puedes encontrar, y que a la llegada de los españoles, lo que ellos hicieron fue usar el elemento de las hojas de carrizo para proteger que los invasores supieran que el maíz, que lo que se estaba comiendo era el maíz, porque para ellos era muy importante resguardarlo. Claro. Entonces, a diferencia de lo que se cree, que es porque es más fácil de envolverlas, que porque es en la ciudad, que porque no sé qué, pues en realidad es un acto de defensa hacia un ingrediente. Y eso es muy interesante. Así es. Oye, Karina, ya se acabó. Ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho. Denise me está diciendo aquí que necesitamos 20 clases más.
estoy de acuerdo. Hay tanto de qué hablar. Nos quedamos Mucho de qué hablar. todavía buscando nuestro gozo. Vic Cuyo, saludos, ya se unió casi al final. Te agradezco mucho, Karina, muchas gracias a todos por escucharnos. Karina Anís nos habló de las cocinas de Michoacán, creo que se nos queda mucho en el tintero, posiblemente después Sí, sigamos buscando nuevas maneras de interactuar. Muchas gracias a la distancia, les mandamos un abrazo en estos tiempos complicados. Los que no tengamos que salir, estamos aquí encerrados, ideando maneras de acariciarnos a la distancia, de querernos, de mandarnos muchos ánimos. Karina, hacemos lo mismo. Sé que ahorita estás aquí en la Ciudad de México y así pues es. un abrazo para todos. Para el próximo martes, 9 de junio, vamos a tener como invitada a mi querida amiga Lilia Martínez, desde la ciudad de Puebla, de Los Ángeles. Ella es una gran coleccionista apasionada de la historia de Puebla, de la cultura poblana, una gran Sí, bibliófila, autora de diferentes libros acerca del gusto de la cocina y de la mesa, y nos va a hablar un poco de la cocina y de la mesa poblana. Esto es el próximo martes 9 de junio como parte de las Crónicas del Conde. Pues nuevamente muchas gracias, Karina. Las preguntas que se quedan en el tintero las podemos dar continuidad a través de los posts, del Facebook, del Instagram. De todo no se queda la conversación grabada para que la podamos compartir. bueno, Conde, pues muchas gracias, gracias a todos los que estuvieron. Para mí era importante esta plática, que veamos que la cocina de Michoacán es diversa. Te agradezco mucho y quien guste seguirme, soy como Cocinas del Terruño, México, por ahí nos vemos. Muchas gracias, Conde. A ti un beso, un abrazo allá a todos, a la familia. Gracias a todos por Gracias, escucharnos, muy igualmente. amables. A Chao. ti, bye.